Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta tarde. Las feministas saben que hay una gran diversidad de mujeres que buscan unirse a otras diferentes e iguales para ayudarse, crecer y fomentar la paz. Dijo Lidia Cacho en una de sus tantas columnas que siempre nos ilustran, nos hacen sentir, pero sobre todo nos hacen evidenciar el valor de una mujer. Gracias, Lidia, por aceptar finalmente esta invitación que nos la debías hace muchos años. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Lidia es una periodista mexicana, activista de derechos humanos, quien en el 2013 ganó el premio Nicolás Salmerón de Derechos Humanos, en el 2008 el premio Mundial UNESCO Guillermo Cano de la Libertad de Prensa y en 2011 el premio Olof Palme, esto entre muchas más distinciones. Está totalmente vinculada a la prevención, protección, defensa y sanación de las mujeres, niños y niñas que han sido víctimas de la violencia sexual y doméstica, ya sea a través de su trabajo como periodista independiente para diferentes medios de comunicación o por medio del Centro Integral de Atención a las Mujeres CIAM, institución que creó y dirige en la zona de Quintana Roo, en Cancún. Hay muchísimas más cosas que contarles sobre Lidia Cacho y que ustedes van a aprender, y que yo le voy a dejar eso a Catherine Romero, quien también le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la invitación a presentar a Lidia Cacho. Catherine Romero es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Derechos Humanos en España y es una especialista en Derecho Penal de la Universidad Externada. Catherine fue quien participó en la elaboración de la demanda por la despenalización del aborto en Colombia, que llevó a la sentencia histórica por la cual las mujeres en nuestro país pueden acceder al servicio de intervención voluntaria del embarazo en 3 casos específicos. Adicionalmente ha asesorado a países como Bolivia y Nicaragua en estos temas. Durante 8 años trabajó como abogada senior de la organización internacional Women's Link Worldwide. Durante su dirección lideró el área de litigio para la promoción y protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de la región americana y africana. Actualmente se desempeña como socia de Elementa, una consultoría en derechos. La conferencia de hoy, que Lidia ha decidido que llamemos Mujeres Constructoras de la Paz, más que evidenciar sacrificios, lo que hace es celebrar lo que significa vivir con convicción y actuar con inteligencia y emoción. Es la culminación, con esta conferencia culminamos en el 2014 el ciclo Entre Cruzamientos, Ciudadanías en el Postconflicto, que realizamos con la Alianza Colombo-Francesa, la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Javeriana, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y la Sugerencia Cultural del Banco de la República. En nombre de todos ellos, muchísimas gracias a nuestras 2 invitadas, es un honor tenerlas y los esperamos el año entrante. Sigan todo el ciclo de Entrecruzamientos en nuestra página web, donde hemos colgado todas las conferencias anteriores y más o menos en 8 días estará también esta. Muchas gracias y los dejo con nuestras invitadas. Acá, sonido. Bueno, quiero iniciar presentando la vida y obra de Lidia Cacho, replicando en este auditorio las palabras que jóvenes mexicanos te han expresado en auditorios, te han expresado en bares, te han expresado en estadios, diciéndote: Lidia, estamos contigo, no estás sola. Palabras que ofrezco además a cada una de las niñas, mujeres, profesoras, estudiantes, defensoras de derechos humanos que están acá sentadas, que ofrezco que con su actuación en su vida diaria, en la denuncia, reconocimiento y protección, hemos cambiado la vida de nuestro alrededor, de nuestras vidas, de nuestras familias. Es un reconocimiento para ti, porque tú representas en todas nosotras una lucha constante. Gracias. Adicionalmente, quiero, Lidia, representar y reconocer que representas el periodismo audaz y valiente en cada uno de tus libros, especialmente en Los demonios del Edén y Esclavas del poder, al denunciar las redes criminales de abuso y pornografía infantil en el estado de Puebla, México. Esta muestra de coraje y humanidad nos evidencia que las victorias del feminismo son batallas colectivas y tangibles. Hoy, esas niñas que te buscaron, te miraron a los ojos y te contaron su historia para que ninguna otra fuera objeto de nadie, hoy son madres, hoy son mujeres, hoy se reinventan cada día para ser mejores ciudadanas del mundo. Es así que esas mujeres que tú ayudaste
también somos nosotras, somos las vecinas, somos las amigas y somos las madres. Hoy verte acá, compartiendo tu vida en este auditorio, nos refuerza que las batallas como la tuya, como la de Ginette Bedoya y otras activistas y sobrevivientes de la violencia en Colombia nos obligan a repensar la forma de estar en el mundo y comprender que las batallas por la igualdad, la equidad y la emancipación de las mujeres son la estrategia directa para promover la dignidad de los seres humanos y el progreso de la humanidad en condiciones de justicia social, tal como lo escribió la Corte Constitucional en su sentencia 355 de 2006. Asimismo, tu creatividad e inteligencia para la protección de las mujeres con la puesta en marcha del Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún nos invita a diseñar nuevos modelos de acogida y protección para todas las mujeres que creen en la Ley 1257, 1448, entre otras leyes que son consideradas armas de denuncia y vías para salir de la condición de víctimas y convertirnos en sujetos dignos de derechos. Así las cosas, quisiera que este espacio sea un momento esperanzador y de reconocimiento de los logros de los movimientos sociales, de las defensoras, de las estudiantes, de las periodistas y de todas que han permitido que hoy tengamos un mundo que hace 30 años no teníamos. Por ejemplo, hoy 115 países garantizan los derechos de la propiedad de las mujeres, 117 países prohíben el acoso sexual en sus leyes, 125 países prohíben la violencia doméstica y 139 constituciones garantizan la igualdad de género. Eso no lo teníamos hace 30 años y gracias a mujeres como tú lo tenemos en el papel. Por lo tanto, quisiera poner sobre la mesa 3 puntos claves a conversar relacionados primero con la situación de los movimientos sociales de mujeres, estudiantes y defensoras en los cambios legales para tener mayores herramientas de defensa y promoción. Es decir, darle un reconocimiento a tu vida y al resto. Segundo, a dar unas similitudes entre el contexto colombiano y mexicano que nos permiten dar a conocer, discutir las lecciones aprendidas en la defensa de los derechos de las niñas y mujeres en tu país. Hoy tenemos mucho que contarnos entre los dos países. Y tercero, poder hablar sobre las ganancias y los retos actuales de las defensoras y de movimientos desde la región, donde hay una transnacionalización de los discursos y de las violencias. Así las cosas, le agradezco la sugerencia del Banco de la República, a la Alianza Francesa de Bogotá, a l'ICANN, a la Facultad de Teología de la Universidad de la Javeriana por traerte aquí y compartir contigo esta tarde de noviembre. Muchas gracias Lidia, muchas gracias Ángela y a todos los presentes por estar acá. Bueno, pues muchísimas gracias, Catherine. Es una gran emoción estar por fin aquí en Bogotá con los grupos de mujeres y con Ángela, que sí es cierto que ya les debía esta visita. Es mi cuarta visita a Colombia, pero es la más emocionante. Y además me parece importante decir que el hecho de que me presente una gran abogada, pero una joven abogada feminista colombiana, tiene una gran carga de significado para lo que los movimientos de mujeres en toda Latinoamérica estamos haciendo. Es decir, creo que una de las tareas fundamentales que hemos desarrollado las mujeres a lo largo de 200 años en los movimientos de mujeres, desde Europa hasta Latinoamérica y Asia, por supuesto, tiene que ver con compartir los saberes y el conocimiento, heredar la experiencia, heredar el conocimiento, pasarlo a las siguientes generaciones, saber que ellas se van a convertir en líderes y que puedan procesar también el aprendizaje de nuestras experiencias, de nuestras pérdidas, de las violencias que hemos vivido como activistas, es muy importante para que tengan nuevas herramientas y desarrollen nuevos conocimientos para, a su vez, trabajar en el futuro. Entonces, muchísimas gracias, es un honor para mí que me presentes. Y bueno, yo me voy a tener que parar, es que no me gusta hablar sentada, perdón, me siento un poco incómoda. Antes de iniciar, vamos a tener la presentación de Lidia y vamos a estar pasando algunos papeles para las preguntas del público que al final vamos a tener que responder o se las presentaré a Lidia para que ella conteste y tengamos un cierre de conversatorio. Así que por ahí van a estar los papeles para su disposición. Gracias, Catherine. Bueno, yo creo que las mexicanas y las colombianas hemos tenido una serie de aciertos importantísimos a lo largo de los últimos 50 años en términos de la construcción de los movimientos de mujeres. México logró su ley general contra la violencia hacia las mujeres, contra el feminicidio,
un poco más temprano que Colombia, pero se entienden las circunstancias por las que estaban pasando en ese momento la sociedad, en la sociedad colombiana, con la famosa y muy polémica guerra contra el narcotráfico. Como ustedes saben, en México también se implementó esta guerra hace exactamente 8 años y las pérdidas han sido muy similares. La experiencia de México ha sido siempre mucho menos dolorosa por la posibilidad de mirar y aprender de lo que ustedes han hecho aquí, no solamente las y los periodistas, yo como periodista, sino también las y los activistas, hemos podido abrevar del conocimiento de las lecciones que ustedes nos han dado con respecto a cómo enfrentar todas las violencias que ha generado el propio Estado, las violencias que genera la delincuencia organizada y por supuesto la propia reproducción de estas violencias, venganzas, ira y desilusión que tienen ciertos grupos sociales en determinados territorios. Y para mí es importante justamente poder vincular todo esto con las experiencias personales. Todas y todos los que estamos aquí hemos estado en conferencias, en pláticas, en charlas y supongo que la mayoría de ustedes han participado en estos encuentros que se terminan el día de hoy, cuyo tema central es la paz. Voy a decir un lugar común, pero es lugar común porque es cierto, y es que la paz no es la ausencia de guerra, la paz tiene que ver con la capacidad que tenemos para negociar los conflictos, para enfrentar los conflictos y para transformar nuestra humanidad y ser mejores personas y sobrevivir la violencia. Entonces, no les voy a, como decimos en México, echar un rollo discursivo, lo que quiero es contarles algunas experiencias que tienen que ver con mi descubrimiento de la paz. Yo crecí en un hogar con una madre, mi madre era una feminista, psicóloga, en México en los años 70, donde el gobierno mexicano era una dictadura perfecta, por ahí le llamó ya Vargas Llosa, y en ese contexto, en los años 70, el feminismo parecía ser un proyecto ausente en nuestro país, mientras en Estados Unidos las mujeres salían a las calles y se rebelaban y el movimiento hippie estaba allí muy visible, en México parecía un poco invisible justamente porque había una terrible persecución de estudiantes y las desapariciones forzadas por parte del Estado mexicano se dieron desde fines de los 60 hasta mediados de los 70. En ese contexto crecí, mi madre nos llevaba a mis hermanos, a mis hermanas y a mí a las ciudades perdidas, mientras ella estaba trabajando con las mujeres, hablando de sus derechos sexuales y reproductivos, hablando de sus libertades y sobre todo de sus derechos civiles. Nos ponía a mis hermanas y mis hermanos a mí a jugar con los niños para entretenerlos, porque claro, ¿cómo quieres que una madre vaya a un curso si no tiene con quién dejar a sus hijos e hijas? Son estos pequeños detalles que aprendí de la mía desde el principio. Y a partir de estas experiencias en las ciudades perdidas, le llamaban, que eran los cinturones de pobreza que rodeaban la Ciudad de México, que ahora ya son parte integral de la ciudad. Y mis hermanos y hermanas regresábamos a casa siempre tristes y constantemente le preguntábamos a nuestra madre por qué, ¿no? Porque estos niños que tienen nuestra edad no saben escribir, no pueden pintar, no saben expresarse, no tienen ropa, comen una vez al día. Y mi madre nos daba una respuesta que nos irritaba muchísimo. Mi madre siempre decía, si no te gusta tienes que pensar qué vas a hacer al respecto. Es decir, no nos daba un discurso sobre la existencia de la pobreza, la desigualdad política, teníamos 8 o 9 años. Lo que nos decía es, ¿tú qué vas a hacer al respecto? Esta es la desigualdad. Todas estas experiencias se convirtieron en una parte fundamental de nuestra educación. Y digo nuestra porque hablo también de mis hermanas y hermanos que cada una desde su ámbito está haciendo cosas similares a las que yo hago, que tiene que ver con la defensa de todos los derechos humanos y por supuesto de las libertades. Yo me fui a vivir a Cancún hace 26 años porque quería vivir en el trópico, ser poeta y escribir cosas lindas y pintar por ahí frente al mar. Y resultó que a los 23 años comencé a hacer periodismo e inmediatamente empecé a documentar la violencia contra las mujeres en la zona maya, en las zonas indígenas, mientras los hoteleros llegaron a devastarlo todo, con un ecocidio brutal, las personas originarias de la región
en el sureste de México, en las provincias que hacen frontera con Belice, fueron sometidas no solamente al desplazamiento, sino también a una pobreza y un abandono brutal. Sin embargo, la zona maya, para muchas y muchos de ustedes no será desconocido esto que voy a decir, la zona maya es una región indígena muy peculiar. Hay un área todavía muy cerca de donde yo vivo, en la península de Yucatán, en la que si hablas con hombres y mujeres de José María Morelos, que es este pequeño pueblo, lo que te van a decir es que la guerra de las castas no se ha terminado. Es decir, ellos y ellas siguen todavía peleando por todos sus derechos fundamentales, no solamente los humanos, sino por su derecho a la tierra, a la dignidad y a la libertad y al reconocimiento de sus seres, de su ser indígena. Por ahí una computadora. Comencé a documentar las violencias contra las mujeres y rápidamente ellas empezaron a hablar de la violencia contra sus hijos e hijas. Y recuerdo la primera vez que fui con el director del periódico, muy emocionada porque traía un reportaje importantísimo, nadie estaba hablando de eso en Cancún, era maravilloso, un reportaje con las voces de las mujeres y los niños y explicaba exactamente cómo el turismo está afectando a la zona maya y a las mujeres y a los hombres y la pobreza. Y el director del periódico me dijo, ¿qué tarugadas son estas? ¿Por qué escribe sobre estas tonterías? Nadie quiere escuchar ni leer sobre la violencia contra las mujeres. Esto fue en el 89, 90. Y bueno, afortunadamente hoy todos los medios mexicanos hablan sistemáticamente sobre la violencia contra las mujeres, hacen muy buenos reportajes contra la trata de personas, sobre el abuso sexual infantil en diferentes contextos y por supuesto sobre todas las formas de violencia contra las mujeres. Es decir, lo que quiero reconocer es que no solamente aquí, también allá y en todo el mundo las cosas han cambiado gracias a nuestros esfuerzos y a nuestras convicciones. Y eso no lo podemos dejar de recordar. Porque justamente en la construcción de la paz está el reconocimiento de los méritos, de los éxitos, de los logros de todos y cada uno de los seres humanos que se involucran en cualquier movimiento social, desde la política o fuera de ella, o haciendo movimientos civiles vinculados con aspectos políticos. En 2003 descubrí un caso de pornografía infantil en Cancún, en el que estaban involucrados políticos muy poderosos, empresarios de México y de otros países, de los Estados Unidos principalmente, y estaban llevando niñas y niños de diferentes países, niñas y niños desde los 4 hasta los 13 años, los llevaban a un hotel de lujo frente a la playa de Cancún, y allí tenían sexo con estos niños y niñas estaban produciendo pornografía infantil. Documenté el caso, publiqué el libro sabiendo que tenía ya desde el momento en que llegó a la editorial amenazas de muerte. El director, el jefe de esta banda mafiosa que hacía pornografía infantil, me mandó a amenazar y me amenazó él mismo dándome su nombre sin ningún problema, llamando a mi oficina. Cuando publiqué Demonios del Edén, yo sabía que esta red mafiosa tenía planeado deshacerse de mí. Entonces lo que hice con el equipo del Centro de Atención a Víctimas que había fundado desde el año 2000, fue sentarme con las coordinadoras de las áreas y entregarles un documento que habíamos elaborado previamente de seguridad. Este documento lo elaboré no solamente porque soy una buena reportera y sé cuando se está en peligro, sino porque sé perfectamente los alcances que tienen las mafias y sobre todo las mafias insertadas en el poder político en nuestros países, cuando no somos capaces de entender el riesgo que enfrentamos como activistas y o como reporteras y periodistas cuando documentamos estos vínculos entre mafias, delincuencia organizada y poder político y empresarial. Entonces lo que hice fue hacer una planeación estratégica para la seguridad y le dije a mi equipo, esto es lo que van a hacer si me matan, esto van a hacer si me levantan, esto van a hacer si desaparezco, esto van a hacer si me pasa algo. Y claro, todo el mundo me miraba diciendo, ya la perdimos, se volvió loca. Es una exageración, claro, por supuesto que sí, es la primera defensa que tenemos. En ese momento que yo hacía esto, muy pocas defensoras de derechos humanos en América Latina se habían atrevido a sentarse con sus equipos a decirles exactamente eso. Estamos en riesgo, este trabajo de defensoría de los derechos humanos es un trabajo de alto riesgo, porque no solamente estamos enfrentando a los poderes corruptos,
estamos enfrentando las mafias que se vinculan con ellos y que le han arrebatado por completo el valor verdadero a la vida de todas y todos los seres humanos. Habían contratado ya los mafiosos a un presidiario al que le habían pagado 5,000 pesos, que sería el equivalente a, en aquel entonces, como $350 para asesinarme. Y en ese momento recuerdo que pensé, $350 vale mi vida. Qué barata salgo. Espero poder ser un poquito más cara para ellos. Voy a seguir trabajando, investigándolos. Y después de que hicimos la planeación de seguridad, pasaron 6 meses. A partir de la presentación de mi libro, intentaron desacreditarlo en diferentes medios, no lo lograron, la evidencia era irrefutable, no solamente en el plano jurídico, sino había yo conseguido a través de mi investigación videos pornográficos de estos sujetos con estas pequeñitas, cientos de fotografías en las que aparecían senadores y gobernadores teniendo sexo con niñas y niños pequeñitos. En diciembre, yo presenté mi libro en abril de 2003 y en diciembre, yo presenté mi libro en abril de 2004 y en diciembre estaba saliendo de mi oficina cuando un grupo de policías armados cerraron la calle, vestidos de civiles, me rodearon, me pusieron un arma aquí, abajo del brazo. Uno de ellos me dijo, si llama a su escolta, va a haber fuegos artificiales, no diga nada y súbase al auto. Me subieron al auto y fui escoltada por más de 11 personas. No sabía si eran policías, no se identificaron como tales. Pensé que podrían ser simplemente matones de las mafias y no quisieron explicarme nada. De ahí me llevaron durante 20 horas exactamente, desde Cancún hasta Puebla, una ciudad en el sur, centro de México. En esas 20 horas me torturaron y durante esas 20 horas pasaron muchas cosas que cambiaron mi vida. La primera de ellas fue descubrir cómo vive cualquier persona que ha sido secuestrada o llevada en contra de su voluntad, el miedo y cómo vive la entrega de su libertad en manos de algún desconocido. La primera sensación que tuve fue la gran necesidad inminente de comunicarme con alguna parte, un rastro de humanidad de estos policías que me llevaban en este auto. Venían armados, jugaban con las armas, me las ponían en diferentes partes del cuerpo, me maltrataron, me amenazaban con matarme cada tantos minutos y al rato me decían que no me iban a matar si los obedecía. Y es como funciona la mente del torturador, lo que quieren es que sientas lo más pronto posible que tú le debes tu vida y tu integridad y tu libertad a esa persona que porta el arma. Y lo lograron bastante rápido. Lo que quise hacer fue vincularme. Y entonces les pregunté si tenían hijos y me dijeron que sí. Y uno de ellos sacó las fotografías de sus bebés y me las enseñó. Y entonces le dije, ¿y qué tal si yo hubiera escrito sobre sus hijos y sus hijos hubieran sido violados por este y este y este señor? Y él me respondió, si hubieran sido violados por este y este señor, yo hubiera ido y lo hubiera asesinado y lo cortaría en pedacitos. Y le dije, pero está trabajando para él y me quiere matar a mí. Y me dijo, él es quien me paga. No funcionó la estrategia para poder hacer un vínculo emocional con mis torturadores. A la mitad del viaje bajamos en una zona de playa y se pararon y me bajaron del auto. Me tenían esposada, me tomaron del cabello y me empujaban hacia el mar diciéndome que me iban a tirar en medio del mar. Ya era de noche, estaba totalmente oscuro. Y yo recuerdo haber pensado, espero que me maten y dejen mi cuerpo en la carretera. Y recuerdo habérselos pedido claramente. Les pedí que dejaran mi cuerpo en la carretera, por favor. Porque hacía muchísimos años había entrevistado a una mujer extraordinaria, Rosario Ibarra de Piedra, una senadora de izquierdas mexicana, cuyo hijo fue desaparecido por los militares mexicanos en los 70s. Cuando yo entrevisté a Rosario eran los 80s y ella me decía que cuando escuchaba que sonaba la perilla de la puerta de su casa, se levantaba y pedía silencio porque siempre creía que era su hijo que por fin volvía a casa. Todas las madres, y aquí lo saben, de las y los desaparecidos, de las y los desplazados que luego nunca
más se comunicaron con sus familiares, que nunca más tuvieron contacto con nadie más. Todas y todos sabemos que lo peor que nos puede suceder es no poder velar el cuerpo, no poder decir adiós, no poder darle significado a esa muerte, sufrirla, superarla, sentir que pudimos por lo menos despedirnos del espíritu de la persona que amábamos. Y los policías se rieron bastante de mi petición, pero al final alguien hizo una llamada, gracias a que yo había hecho todo lo anterior y a que muchísima gente a mi alrededor reaccionó. Hicieron una llamada telefónica que contestó el líder de los policías torturadores y de pronto, en medio de esta extrañísima situación, el policía dijo: cambio de planes, tiene que llegar viva a Puebla. Son las palabras más bonitas que he escuchado en mi vida. Cambio de planes, tiene que llegar viva a Puebla. Ya no importaba si iba a llegar a la cárcel, que llegue a la cárcel, importaba que iba a llegar viva. Me devolvieron al auto y venía sentada en la parte de atrás y los policías se sentaron adelante y los otros policías se fueron al otro auto que venía detrás de nosotros. Y yo recuerdo en un momento preciso en la carretera, agotada, triste, desconsolada, haberme sentido profundamente en paz conmigo misma. Yo creo que alguna vez había podido tocar esa sensación en muchas ocasiones en mi vida. Pero esa noche tuve la claridad de que yo tenía paz interior. Yo había hecho lo correcto. Yo le había dado voz y eco a estos niños y niñas a quien nadie les había creído. Yo me había atrevido a meterme con un policía al que luego asesinaron las mafias, a los departamentos de uno de estos mafiosos para robarme los videos pornográficos y poder tener la evidencia. Yo huí de varios de estos hombres armados primero que nos trataron de matar a mi pareja y a mí, pero sabía que había hecho lo correcto. Y no sentí un orgullo grandilocuente y maravilloso y me sentí la heroína como mucha gente me quiere hacer creer. Lo que supe es que no solamente había hecho lo correcto, sino las vidas y la voluntad y la fuerza y la entrega y el deseo de seguir vivas de estas niñas y niños que habían vivido lo inenarrable, años y años de ser violados para la pornografía infantil, alejados de sus padres. Estos niños y niñas me dieron las lecciones más grandes de mi vida como reportera, como defensora de derechos humanos y como ser humano. Me explicaron que me iban a contar sus historias para que yo le dijera al mundo lo que estaba pasando y estos señores no tocaran a otro niño ni a otra niña nunca más. Y yo hice un compromiso vital con ellas y ellos, y es un compromiso que en periodismo se llama ética, y es un compromiso que en derechos humanos se llama ética. Cada vez que alguien participa de un proceso en el que hay víctimas, cada vez que alguien participa de cualquier tipo de proceso en el que se negocian conflictos y en el que se intenta llegar a la paz, se necesitan la ética, la fe en que nosotros somos capaces de no dejarnos llevar por la ira y la fe en que los demás también son capaces de no dejarse llevar por la ira. Y la otra cosa es reconocer la paz interior. Me parece que resulta bien simple la idea y bien complejo llevarla a cabo. Nadie puede dar aquello que no tiene. No podemos construir la paz, no importa dónde, no importa si es Colombia, posconflicto, o México con los miles y miles de desaparecidos, asesinados, mujeres violadas, niños y niños víctimas de pornografía infantil, si no somos capaces de entender dónde y cómo encontramos la paz interior y a partir de qué herramientas e instrumentos emocionales, intelectuales, construimos esa paz interior. Y cómo la mantenemos todos los días y cómo reconocemos que vivimos aquí y ahora y en este momento es el momento más importante de nuestras vidas. Mañana podemos estar muertos, mañana podemos estar en otro lugar donde las cosas no importan, donde todo el mundo miente, donde los políticos dicen una cosa pero hacen otra, pero hoy estamos aquí. Esa noche aprendí que todos los días de mi vida iba a regresar sistemáticamente a estar aquí y ahora y a tratar de tocar por lo menos
durante unos segundos de mi día, esa paz interior que había descubierto dentro de mí. Y después fui a la cárcel y en la cárcel me volvieron a golpear y luego salí de la cárcel y pasé un año de proceso judicial y luego pasé otros 6 años de proceso judicial testificando contra los mafiosos y después de muchos años logramos que el líder de los mafiosos terminara en prisión con la sentencia más importante de América Latina, 113 años por pornografía infantil y trata de niños y niñas. Cuando el juez federal nos dio la sentencia, yo siempre me había tratado de imaginar qué iba a sentir ese día. Y recuerdo que me senté frente a él y me lo dijo y él estaba emocionadísimo, nos dijo, ya está la sentencia firme y es así, y la reparación del daño para los niños y las niñas, y esto nunca antes lo habíamos logrado. Y es un ejemplo para América Latina y hay que empezar a perseguir y juzgar la pornografía infantil porque esto se está llevando a nuestros niños y niñas y los narcotraficantes lo están haciendo y son ellos y ellas quienes después de las drogas su mejor negocio es vender personas, niñas, niños y mujeres que aprovechan de los desplazados y les cobran y los venden y los explotan y las esclavizan en el ámbito doméstico, en los burdeles, en las fronteras. Es un caso ejemplar. Y lo logramos en colectivo. Y en ese momento mi nombre era un símbolo. En algunos ámbitos en México el nombre de Lidia Cacho se había convertido en un símbolo de supervivencia, se había convertido en un símbolo extrañísimo de una especie de supermujer, porque claro, no solamente es periodista y además es defensora de derechos humanos, sino encima es una mujer que cree que tiene derechos. Qué cosa tan rara. Y que encima de que la torturan sale y dice, ustedes no van a acabar con mi vida. Y encima de que la siguen persiguiendo y la vuelven a amenazar y la vuelven a amenazar, acusa a quienes la amenazan, los persigue, los investiga y vuelve a decir, ustedes no me roban mi felicidad. Claro, había 2 opciones, esta mujer símbolo, o está bien loca, o es como millones de mujeres en el mundo, que sobreviven lo indecible y vuelven a salir al día siguiente a decir, esto que estás haciendo no se vale, ni conmigo ni con nadie más. Ni con las mujeres, ni con los hombres, ni con los niños, ni con las niñas, ni en las zonas indígenas, ni en las ciudades, en ninguna parte. Las mafias no pueden tener el poder de nuestras vidas, no pueden tener el poder sobre nuestro espíritu, sobre nuestra voluntad y por supuesto no pueden ni deben tener el derecho sobre nuestros derechos civiles, políticos y humanos. Entonces gané 2 juicios más que me interpuso una de las chicas, que fue sobreviviente de trata y que mientras era víctima se convirtió en victimaria. La chica estuvo en nuestro refugio, la protegimos. 2 veces intentaron matarme por ir a rescatarla otra vez. Y ella puso 2 juicios civiles contra mí pagada por los mafiosos unos años después. Y mis abogados me preguntaron, ¿por qué no la metemos a la cárcel? Hay que encarcelarla, esta desgraciada, mira el daño que te ha hecho después de todo lo que hiciste por ella. Y yo me senté con mi abogado y le dije, mira, yo no soy católica, no tengo ningún tipo de fe religiosa, mi fe está en otro lado, pero yo a esta niña que fue víctima y que se convirtió en victimaria y que no sabe qué hacer con su vida y quedó partida a la mitad en su personalidad, en su espíritu, en su psique, yo no la voy a encarcelar. A los que hay que meter a la cárcel son a los que destruyen las vidas de estas mujeres y de estos niños y de estas niñas. Y mi abogado, por supuesto, estaba muy enojado porque él quería meterla y además iba a ganar un caso facilísimo. Y otra vez volví a casa después de esa discusión con los abogados y después de enfrentar a la chica y ganar el segundo juicio civil contra ella, en que la jueza además la amonestó por atreverse a acusarme a mí después de la evidencia que teníamos. Y llegué a mi casa y llegué sola, no estaba mi pareja, y recuerdo que me abrí una cervecita, me senté en la sala y me quedé pensando, hice lo correcto, esto está bien, yo estoy en paz conmigo misma. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos construir la paz si estamos llenos de ira, de resentimiento, de odio, de enojo. Si no somos capaces de reflexionar para comprender en qué contexto se construye la desigualdad social. Imagínense por un segundito, por un segundo, que todas las personas que están aquí decidieran en un cónclave, en este momento todas y todos ustedes decidieran en un cónclave,
que en la invasión que hizo Bush, la primera invasión que hizo Bush a Irak, todos los ciudadanos de Irak tendrían que ir prácticamente de rodillas y con la cabeza agacha a pedirles a los soldados norteamericanos que no les maltraten, que no les golpeen, que no les maten, que no invadan sus casas, que no bombardeen sus ciudades, ni sus escuelas, ni sus hospitales. Por favorcito, no sea malo. Todo el mundo nos diría que estamos locos. Es una invasión. Le pusieron guerra, pero es una invasión. Bueno, pues eso exactamente es lo que la sociedad durante siglos y siglos nos ha pedido a las mujeres. Que por favorcito les pidamos a los hombres que eligen ser agresores que no nos peguen tanto. Que por favorcito les digamos a los militares y a los policías que no nos torturen tanto. Que por favorcito les digamos a los violadores que nos traten mejor porque no lo merecemos. El mundo está al revés y no le podemos dar la vuelta si no es desde una perspectiva de paz. Necesitamos construir argumentos más sólidos, pero sobre todo argumentos más justos para defender todas las formas de violencia y particularmente la violencia contra las mujeres y las niñas. Nos hemos equivocado. Tenemos unas leyes magníficas y sucede algo extrañísimo. Me escribió una chica en Twitter de Colombia: Lidia, qué bueno que vienes porque aquí desde que pasaron la ley contra la violación, violan más mujeres. No, no violan más mujeres. Lo que sucede es que ahora las mujeres colombianas se atreven a denunciar la violación. Igual que nos sucedió con el tema de la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, la violencia que viene de sus parejas en el hogar. Antes las que lo decían estaban locas. Y los psiquiatras, varios psiquiatras famosísimos de Latinoamérica, Argentina, Colombia, México, Chile, escribieron que las mujeres maltratadas desarrollaban una doble personalidad esquizofrénica, le dijeron. Hace poco, un médico famoso en México volvió a publicar un artículo justamente con este viejísimo y equivocado argumento. Y nosotros tenemos que saber responder a eso. Las mujeres y los hombres que estamos contra la violencia de género, además de pintarse la boquita, que a nadie le cae mal, lo que tenemos que hacer es comenzar a cambiar nuestros argumentos y tener las respuestas adecuadas, no solamente para las preguntas, sino para las estupideces que repetimos en los medios, en la calle, en la casa, en la escuela y en todas partes. Nadie se merece el maltrato a cambio del amor. Nadie se merece la violación a cambio de ser hijo o hija de un padre o de un abuelo que decide que la sexualidad de un niño o una niña le pertenece. Absolutamente nadie. No importa las circunstancias, no importa el contexto, no importa si la niña era linda y era sexy y el abuelito estaba ahí y tenía ganas y seguramente la niña lo sedujo. No importa. No importa si algún escritor famoso escribió por ahí que las lolitas andan por ahí, las adolescentes púberes descubriendo su sexualidad, andan por ahí tratando de seducir a los pobrecitos cincuentones. No importa. Lo cierto es que el cuerpo nuestro es nuestro desde que nacemos hasta que morimos y tenemos que comenzar a aprender a articular las respuestas para defender nuestro cuerpo por dentro y por fuera. El cuerpo de las otras y los otros no son territorios ajenos. Estamos acostumbrados, demasiado acostumbradas en Latinoamérica y en África también, a que lleguen los soldados y colonicen los lugares y colonicen los cuerpos de las mujeres para darle lección a los hombres del pueblo. Y estamos acostumbradas a que haya hombres que crean, no dije los hombres, dije algunos hombres que crean que tienen derecho sobre el cuerpo, la vida, la dignidad y la sexualidad de las mujeres, porque así les enseñaron que era el amor y la pertenencia. Y porque alguien les dijo que los hombres conquistan y las mujeres son conquistadas. Y nosotros relacionamos la conquista con la colonización de las tierras, de los cuerpos, de las voluntades. Tenemos la obligación de aprender a repensar todas y cada una de nuestras respuestas. Las abogadas, los abogados, los activistas, los estudiantes, toda la gente que quiere en este mundo construir la paz, necesita pasar un pie adelante, mirarse primero,
reconocer que está aquí ahora y seguimos vivos y eso hay que celebrarlo, yo siempre lo celebro. Primero y antes que nada, celebrar todos los días que nos levantamos, que estamos aquí, que estamos vivas, que tenemos la posibilidad de sentarnos a dialogar y a mirarnos a los ojos. Y luego preguntarnos a mí cómo me toca construir la paz en mi comunidad. ¿Yo qué voy a hacer con esto? La gente que ha estado durante estos diálogos en la última semana sabe perfectamente de qué estoy hablando. Me estaban enseñando unos dibujos hermosísimos de uno de los proyectos que tienen aquí, sobre la construcción de la paz, en la que los niños y las niñas dicen una frase, niños de 8 y 9 años diciendo frases maravillosas, como que la paz es reconocer a la otra persona, o la paz es reconocer y querer a alguien. Las frases más sencillas, y pueden ser para muchos las más cursis. Pero lo que han logrado los terroristas de la delincuencia organizada y los terroristas de nuestros ejércitos y los terroristas de nuestras policías que criminalizan la rebelión social, que criminalizan la protesta cívica, lo que han logrado con nosotras y nosotros, gota a gota como quien tortura, es convencernos de que la vida del otro no vale tanto como la mía y de que hasta que no me pasa a mí, no me importa lo que le pase al otro. Y no es una casualidad que toda la gente que trabaja en procesos de paz repita sistemáticamente eso. Tengo un gran amigo que trabaja en procesos de paz, que trabajó muchos años en Ruanda. Y me decía, lo primero que yo hago cuando llego en un grupo en Ruanda para poder ayudarles a que construyan la paz en su comunidad, es hacer círculos pequeñitos donde la gente se mira a los ojos. Y se tienen que mirar a los ojos en silencio y se tienen que acercar lo más que puedan hasta que el territorio del cuerpo del uno está casi pegado al territorio del cuerpo del otro. Es el primer ejercicio más esencial, es reconocer que esta persona que está junto a mí está respirando y está viva y su vida importa y su voluntad importa. Y se convierte ya en alguien que está también en mi territorio emocional y en mi territorio vital. Y que lo que le pase bien a él o a ella me va a pasar bien a mí. Y que lo que le pase mal a él o a ella eventualmente va a llegar a mí. Y esa es verdaderamente la esencia de todos los derechos humanos. Esa es verdaderamente la esencia de la defensa de la paz y de la construcción de la paz. Son estas pequeñas herramientas que vamos descubriendo en todas nuestras tareas como periodistas, como ingenieros, como activistas, como gente que hace cultura. Simple y sencillamente mirarnos en el espejo y preguntar, ¿yo dónde encuentro la paz? Y cuando la encuentro, ¿a quién le puedo enseñar que esa es posible? Aunque me estén persiguiendo, aunque hayan desaparecido unos y otros compañeros de las escuelas. Hace unos días estuvimos en la marcha por Ayotzinapa en México. Éramos miles y miles y miles e íbamos gritando en paz y íbamos nombrando los nombres de los 43 estudiantes rurales desaparecidos por el narcoestado mexicano. E íbamos caminando y de pronto unos chicos encapuchados venían con unas botellas que eran claramente bombas Molotov, y de pronto, sin ponernos de acuerdo, una gran multitud, éramos cientos de personas que veníamos marchando, los rodeamos en un semicírculo y empezamos a gritar una marcha en paz sin violencia. La mayoría se fueron corriendo y uno de ellos se tuvo que quitar la máscara y levantó las manos y se nos quedó mirando. No nos habíamos puesto de acuerdo, solo sabíamos que estábamos ahí porque queríamos que vuelvan estos estudiantes, porque se han convertido los 43 de Ayotzinapa, para todas y todos los mexicanos que entendemos lo que sucede. Se convirtieron en el símbolo más importante de lo que estas guerras de Colombia, de México, de Brasil, en todas partes están llevando a cabo los políticos. La gente joven parece desechable, parece poco importante. Y la gente joven en zonas rurales que se revela y entiende los derechos humanos y reconoce su dignidad, parece poco importante. Y lo que pensábamos cuando caminábamos en esas calles y luego platiqué con mis amigos y amigas, era justamente eso, ¿cómo construyes la paz en este contexto? Donde el presidente de Colombia nos manda a decir a los mexicanos, el expresidente de Colombia afortunadamente, nos manda a decir a las mexicanas y los mexicanos que nosotros no debemos decir que fue el Estado quien desapareció
o masacró a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que debemos es exigirle respuestas al crimen organizado. Y yo pensé que bueno que ya no es presidente de Colombia. Este hombre no entiende nada y no ha entendido nada nunca. ¿Cómo es posible que crea que la sociedad civil tiene que pedirle rendición de cuentas a la delincuencia organizada? Esa es la tarea del Estado, para eso les pagamos. E íbamos miles y miles caminando porque pedimos un país en paz. Y la paz pasa necesariamente por esta construcción de un Estado que reconoce su responsabilidad y en el que los mafiosos vinculados con la delincuencia organizada, con la trata de mujeres, con la violencia sexual, los militares que se atreven a violar periodistas, que se atreven a violar mujeres, porque están aburridos mientras hacen la guerra, tienen que ser juzgados y sentenciados. Y no porque queramos venganza, sino porque estamos construyendo paz. Y la paz se construye con un sentido de justicia claro. Las sentencias, y lo sabe aquí, la joven abogada que ha tenido logros importantísimos. Las sentencias nos sirven para darnos paz. Las sentencias sirven para darles el ejemplo a los otros y decirles, no más, esto nadie se lo merece. Entiendo que muy probablemente esta no era la plática que esperaban, pero hace unos años que tuve que salir corriendo de México a partir de unas amenazas, de unas nuevas amenazas de parte de unos tratantes. Iba en el avión y decidí que nunca más iba a tomar un micrófono a decir algo que para mí no significara poner mi corazón frente a la gente y decir lo que yo considero que es la verdad o una de las verdades necesarias para que podamos construir el mundo, un mundo mejor, un mundo donde seamos felices, un mundo donde podamos defender y proteger nuestra vida, la vida de la gente que amamos, un mundo donde podemos terminar de trabajar e ir a casa sin tener miedo de que nos maten en el camino, o de recibir la llamada de alguien diciéndonos que desaparecieron a un ser amado o que secuestraron a alguien más. Yo les agradezco profundamente esta noche por permitirme compartir esto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras llegan las preguntas o podemos tener una conversación acá, y creo que termino con la primera frase que empecé la conversación de esta noche, que hace parte de una gran cena de encuentros de ayer, gracias a Ángela, donde dos mujeres que no se conocían, resultamos compartiéndonos secretos profundos por la lucha de otras mujeres más. Y entonces te repito, Lidia, y creo que todos los acá presentes, después de oír este testimonio de vida, es: Lidia, estamos contigo, no estás sola. Y te lo decimos todos los que están acá sentados en mi voz, porque como nos has conmovido el corazón, nos has hecho entender en este proceso, en este momento único en Colombia histórico, que estamos negociando lo innegociable, nos estamos repensando qué es la paz, por primera vez en las mesas de las familias, en las mesas de los colegios, en las calles, estamos hablando de paz. Y la paz empieza por repensarnos en nuestras vidas y entender que la paz se hace en la negociación. Y es tan simple y humano, inteligente, audaz, como lo has hecho en la noche de hoy y como lo has hecho en todos tus libros. Al oírte sale una lágrima por mi ojo izquierdo, entender que lo que tú has vivido
Lo he vivido yo, pero no he tenido la valentía para poderlo decir acá al frente parada, y creo que le pasa a muchas mujeres que están acá. Representas una sobreviviente de la lucha de las mujeres, de la lucha de los seres humanos, y que entienden que el reconocimiento de una mejor sociedad, de una sociedad justa y democrática, empieza por la protección de las niñas y los niños. Creo que ha sido una de las experiencias más conmovedoras en mi vida de abogada, litigante, en este espacio, y de esta gran invitación que me hizo la subgerencia del banco. No sé si hay alguna pregunta más, quiero reiterarte las gracias y yo me voy a tomar el micrófono un minuto porque omití decir una cosa sumamente importante cuando las presenté, y es que esto está enmarcado también, además de todas las instituciones que lo patrocinamos, en el proyecto Ni con el pétalo de una rosa, que es el proyecto contra la violencia contra las mujeres, liderado por Casa Ensamble y Alejandra Borrero, que no, por eso estaba todo el mundo pintándose los labios, y es a eso que hacía referencia Lidia, y mis disculpas. Estas son dos preguntas en una. Vamos a empezar por la segunda, y se enmarca en algunos hechos que desde hace varios años vienen conmoviendo a la sociedad bogotana y a la sociedad del país, y tiene que ver con los hechos noticiosos y los episodios que las mujeres estamos viviendo en Colombia cuando salimos a la calle y nos sentimos amenazadas por torturadores, por violadores, atacantes, y ¿qué opinas de esos casos que han conmovido a la sociedad colombiana en los términos de las víctimas de ácido? Estas niñas jóvenes, mujeres, madres, que han tenido que enfrentar a la destrucción de su vida y de su dignidad con estos ataques. Esta es la primera pregunta y ahorita paso a la segunda. Bueno, la vez pasada que estuve aquí justamente en Bogotá, platicaba con una mujer a la que admiro profundamente, tremenda periodista y tremenda activista, Ginette Bedoya, que ha hecho un trabajo extraordinario para educarnos sobre estos temas, acompañada de otras activistas, por supuesto, y de algunos hombres periodistas, pocos todavía, debo decir. Cada vez que vengo a uno de estos eventos, muchos hombres se me acercan y me dicen, se necesitan más mujeres como tú, y yo he comenzado desde hace un rato a decir, se necesitan más hombres como yo, por favor. Estamos muchos hombres que estén haciendo lo mismo que hacemos nosotras, porque esto nos atañe a los hombres y a las mujeres, no es asunto de mujeres. Me parece brutal, hay un análisis importantísimo hecho por una feminista española, Nuria Varela, que explica claramente cómo esta ideología que nace, el arrojar ácido a los rostros de las mujeres, nació en algunos países árabes y tenía muchísimo que ver con una visión de la lapidación, del castigo de algunos grupos extremistas musulmanes, que además no es que sean musulmanes, es que son extremistas musulmanes y machistas, ¿no? No es que sean musulmanes, es como decir todos los católicos son iguales, no es cierto. Pero estos pequeños grupos son los que comenzaron a poner de moda, por así decirlo, el aventar ácido en los rostros de las mujeres que ellos consideraban que eran impuras o estaban cometiendo alguna falta a la moral del hombre al que representaban. Y me parece que hay que hacer mucha más investigación sobre esto que ha sucedido en Colombia, porque tiene muchísimo que ver con cómo aprendemos a reproducir, ¿no?, ciertos crímenes y delitos de otros países y de otras culturas, y se exportan mucho más rápidamente de lo que se exportan las lecciones para construir la paz y para la igualdad. Entonces, por supuesto que me parece deleznable, pero hay que entender mucho mejor quiénes son y por qué lo hacen. Me parece que ahí urge un estudio más a fondo de lo que sucede en Colombia, ¿no? Y por supuesto la persecución y la sentencia de estos sujetos, eso es indudable. Bueno, sigo con otra pregunta que puede ser, es perfecta, que creo que para el auditorio de hoy. Dice, ¿qué podemos hacer los jóvenes universitarios en Colombia como expresión de la solidaridad con Ayotzinapa? Bueno, sí, ya mandaron por aquí a la gente de Gobernación o de la Embajada Mexicana, como siempre hacen, saludos.
Yo les recomendaría que hagan alguna representación cultural afuera de nuestra embajada o del consulado. Las representaciones culturales para exigir la paz y por supuesto en este caso el famoso trending topic, ya me cansé, que hemos estado utilizando todo esto de tiempo en México, a partir de que nuestro señor Procurador General de la República, sentado con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo, ya me cansé de que me pregunten, estaba muy cansado el pobrecito señor Procurador, y entonces hemos usado el trending topic, ya me cansé. Me parece que buenas representaciones culturales en las escuelas, que les tomen fotos, que nos las manden en redes sociales, estamos juntando toda esta información y ya somos millones de personas demostrándole al gobierno mexicano que se ha equivocado y que su responsabilidad del Estado, la desaparición de estos jóvenes y la muerte y la tortura y el secuestro de otros miles y miles de jóvenes mexicanos. Esta es una pregunta que creo que tiene que ver con nuestro contexto. Y dice, usted ha enfatizado sobre la importancia del empoderamiento de la sociedad civil para construir paz. Esto es algo que está pasando de forma colateral y pasa a las negociaciones y está pasando de forma paralela en las negociaciones entre FARC y gobierno en La Habana. ¿Cómo podemos multiplicar esos esfuerzos en nuestras vidas cotidianas en Colombia para construir una paz duradera? Creo que tu experiencia es una inspiración para todos nosotros. Gracias, muchas gracias. Mira, yo creo que yo no creo que sea colateral. A mí a veces nos sucede como en la casa, ¿no? Cuando haces algo muy bien y te parece que está bien hecho, pero no estás muy seguro y de repente toda la gente a tu alrededor te dice, oye, está súper bien hecho. Pues lo mismo les quiero decir, muchísimas periodistas, intelectuales y activistas en México estamos mirando el proceso que se está llevando a cabo en Colombia con gran admiración hacia la sociedad civil, porque sin duda este ha sido un esfuerzo de la sociedad civil, es decir, lo encabezan los políticos de cierta manera, pero la sociedad colombiana se ha seguido rebelando sistemáticamente contra el status quo y así les miramos, pues, como una sociedad muy fuerte, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? A veces hace falta que nos lo recuerden. Yo les pongo un ejemplo de proyectos que hemos articulado en el tema de la construcción de la paz en México. Como documenté para mi libro Esclavas del Poder, seguí durante 5 años a las mafias internacionales que venden y compran mujeres desde Colombia hasta México, Camboya, Filipinas, Afganistán, China, etcétera. Lo que descubrimos fue que todos los proyectos o casi todos los proyectos de prevención contra la trata de mujeres y niños está ahora manejado por la delincuencia organizada, y está manejado por la delincuencia organizada no solo porque los gobiernos no hicieron nada, sino porque nadie nos ha informado cómo sucede. Lo que hicimos fue crear un proyecto que quien esté interesado, al final le puedo dar los datos y les podemos mandar todo para que lo apliquen aquí. Es un proyecto maravilloso que se llama Yo no estoy en venta. Lo que hicimos fue, decidimos que no podíamos seguirle dando la información a las y los adolescentes y a los jóvenes, dándoles miedo y diciéndoles, mira, los tratantes son tan peligrosos y esta es la delincuencia organizada y te puede llevar y te puede comprar, etcétera. Lo que hicimos fue darles herramientas de poder y de información para que puedan trabajar. Es una educación entre iguales, entre estudiantes. Educamos a un grupo semilla y ya ellos han reproducido este modelo con 9,000 estudiantes. El modelo de Yo no estoy en venta es justamente de empoderamiento para la construcción de la paz contra delitos como la trata de personas. Y se trata de educar para saber exactamente cómo los tratantes llegan a las escuelas, cómo contactan a las niñas, cómo contactan a los niños, qué diferencia hay entre cómo contactan a los jóvenes para llevarlos, por ejemplo, a trabajar en los campos de narcotráfico y explotarlos ahí, tenerlos prácticamente secuestrados y que la autoridad diga que están desaparecidos. Es decir, tenemos todas las herramientas para que conozcan exactamente cómo operan los tratantes, que generalmente están vinculados con el narco. Y a partir de este conocimiento lo comparten y entonces en las escuelas se están formando grupos de protección entre los propios estudiantes. Tenemos unas anécdotas maravillosas de cosas que han hecho estudiantes de secundaria y de preparatoria para protegerse entre ellos y ellas, y ahora algunos estudiantes de universidad se han unido para educar a niños y niñas de primaria
Es decir, la paz no solamente la construimos en el contexto del conflicto, sino en el conflicto por suceder, ¿no? Y el conflicto por suceder, todo crimen, todo delito es un conflicto. Bueno, esta es otra para ti, Lidia, y es ¿qué relación tiene la pornografía en canales de internet, su consumo, con la trata de personas para fines sexuales como los que usted denuncia? Bueno, podríamos dividir en tres la pornografía. Está la pornografía, digamos que tradicional, hecha por los grandes productores que hacen pornografía adulta, que ha pasado de moda en la última década. Han perdido millones de dólares estos productores, eminentemente norteamericanos, aunque los hay de otros países. Ahora, desde que ya la mafia rusa adquirió tanto poder gracias a la influencia y los favores de Putin, lo que ha sucedido es que los mafiosos rusos han empezado a crear una gran industria de pornografía con mujeres y hombres jovencitos de Europa del Este. El momento en que la pornografía adulto tradicional o convencional pasa de moda porque Internet abre los canales a la pornografía y al sexo gratuito, digamos, a las relaciones sexuales grabadas y vistas de forma gratuita en Internet, cambiaron radicalmente el mercado. Lo que ahora encontramos en Internet son varias cosas. Una, la pornografía infantil, que aumenta cada día, por desgracia para nosotros. Hemos documentado miles y miles de páginas en mi libro Los demonios del Edén, lo cuento, pero también lo cuento en Esclavas del Poder, la manera en que tuve que trabajar con hackers durante años para poder entender en qué niveles de la red se mueven estos productores y creadores de pornografía infantil. Están los que abusan de niños y niñas y lo graban y lo suben a la red, y están los que ya lo hacen sistemáticamente como parte de un negocio y que se interconectan internacionalmente. Por otro lado, tenemos una pornografía comercial que se hace pasar por pornografía tipo selfie, como los productores de pornografía entendieron claramente que el gran negocio está en la juventud, en la gente joven. Y entonces lo que están haciendo es producir todos estos videos de pornografía en los que tienen a chicas jóvenes, muy jóvenes, generalmente adolescentes entre 15 y 18 años, que tienen sexo con jóvenes también de sus edades. Este es un mercado concreto. Como está prohibido la pornografía adolescente, los propietarios de estos negocios le llaman nearly teen. Es decir, que parece que son adolescentes, pero no lo son, y sin embargo sí lo son. Se han documentado cientos de casos en los que se descubre que sí son. Estas jóvenes las contactan en las escuelas a través de Facebook, eminentemente a través de Facebook, y a través de amigas. Se hacen redes que se considera en términos criminales, digamos, se hacen redes de trata, en las que una jovencita a través de la escuela va y contacta a otras niñas y dice, oye, ¿a ti te gusta el sexo? Sí, pues sí, mira, si tienes sexo con tu novio, pues puedes venir acá y nosotros te grabamos con la cámara y lo subimos a internet y te vamos a dar $500. Y la chica dice que sí, y va a la casa y la graban, y entonces lo que no le dicen es que esto se va a vender quién sabe cuántas veces y le van a dar en realidad $20 a ella y a él, y luego ese video lo van a utilizar para extorsionarla y forzarla a que siga grabando videos. Es decir, el mundo de la pornografía se ha sofisticado tremendamente y se ha convertido en un crimen transnacional. Y las madres y padres difícilmente se están enterando de todo esto. Siempre que hablo de esto, cuando doy conferencias sobre cómo está funcionando el mercado de la pornografía, la mayoría de la gente empieza a pelar los ojos así de qué horror que es este mundo. Pero bueno, los estudios que yo he hecho en los últimos años, he descubierto que las y los adolescentes de México, esto solo lo he hecho en México, que tienen entre 15 y 18 años, ven pornografía por lo menos 2 veces a la semana en Internet. Y es a través de Internet que se están educando, es decir, su vida erótica se forma a través de la pornografía. Y esto trae una carga de violencia, de cosificación brutal, y como nadie les está hablando de ello, ni está hablando de intimidad y de intercambios amorosos, las cosas se ponen mucho más complicadas. Ya culminó, digamos, el tiempo tiempo que teníamos previsto para el conversatorio, pero no quisiera dejar de preguntarte, solamente que se resumen casi en 3 preguntas que hicieron acá, y es cuáles son y han sido las bases para seguir adelante con tu trabajo. Y ya cerramos con esto, que son
el conservatorio de hoy? ¿Cuáles son y ha sido? Bueno, las bases, sin duda, la primera tiene que ver con mi educación. Si yo no hubiera sido educada así por mi madre, por mi padre y mis abuelos, y el colegio en el que estuve, donde siempre me hacían sentir responsable de mis actos y con muchísimo poder para cambiar las cosas que estaban a mi alrededor, probablemente no tendría esta fortaleza. Y por otro lado, yo creo que uno de los grandes secretos es que a mí me gusta mucho ser feliz, honestamente. Es decir, me gusta bailar salsa, me gusta tomar tequila, me gusta hacer parrandas en mi casa, me gusta salir con mis amigos, me gusta muchísimo la vida. Y me parece que reivindicarla todos los días, no solamente en su valor para mí, sino para las y los demás, es importantísimo. Me encanta ser periodista, yo creo que soy muy buena reportera, me gusta muchísimo investigar cosas y de pronto tener los elementos ahí, dedicarme a hacer un libro y de pronto tener el libro en la mano y decir aquí está esto y puede ayudar a los demás y es útil para los demás. Me parece increíblemente emocionante haber elegido la carrera del periodismo, aunque paga muy mal, que nadie se haga las ilusiones, pero no importa que pague mal económicamente porque en otros sentidos te hace sentir muy útil para tu comunidad. Y bueno, por supuesto que esto, ¿no? La posibilidad y el privilegio de poder sentarme con grupos de personas a compartir ideas y aprender, para mí es vital, ¿no? Muchas gracias, Lidia, por esta hora de comunicación y gracias a ustedes. Un fuerte aplauso.